Bien, estamos de vuelta. Tenemos el placer de compartir esta mañana con don Pedro Castrén, senador de la República, vicepresidente del Senado, senador de Samaná. Don Pedro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Abogado de los buenos. Don Pedro, cuéntenos cómo ha caído por los predios del Senado las observaciones que ha hecho el presidente de la República al proyecto de ley de residuos sólidos. Mira, yo fui presidente de la ley que conoció de residuos sólidos. Yo fui el presidente de esa comisión, y yo le había comentado al presidente de esas observaciones. Yo en la comisión fui un defensor enérgico de esos puntos fundamentales. Yo creo que en el Senado vamos a tener que acoger definitivamente los puntos del presidente porque son puntos muy justos. El tema del monopolio que se estableció con las distribuciones de los centros de recolección de desechos sólidos, yo creo que eso fue un acierto del presidente. Incluso había una situación que fueron la asociación de hoteles a la comisión. Algunos hoteles en Bávaro y en Punta Cana tienen centros ya de desechos sólidos, y con esa ley que estableció un monopolio tenían que cerrarlo. De modo que el tema del FON, el tema de los plásticos, también el plazo que se establece para los plásticos en los establecimientos comerciales. Yo creo que es una ley que en un país tan vulnerable, una isla como nosotros, el tema del medio ambiente es un tema prioritario. Yo creo que el presidente ha tenido un gran acierto, una gran vocación ambientalista. Él ha estado visitando y participando en cónclaves sobre el tema de medio ambiente, el cambio climático, y yo creo que esa situación hizo que el presidente se sensibilizara con el tema de la ley de desechos sólidos. Pero mucho tiempo ese proyecto ahí trabado en la oficina del presidente del Senado, no iba al Poder Ejecutivo. ¿Ustedes sabían lo que pasaba en los senadores? Bueno, esa fue una decisión del presidente del Senado. Él me dijo que él asumía esa responsabilidad, y yo creo que al final, no hay un plazo. Realmente la Constitución no tiene un plazo. Ni el reglamento interno del Senado. El reglamento del Senado tiene un plazo. De 10 días, dice. De 15 días, una vez se conoce ya en el hemiciclo del Senado y se aprueba una ley, tiene que en 15 días ser enviada al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la situación entonces al final del día? Le voy a hacer una pregunta como pueblerina. ¿Alguien se metió en el medio que no estaba previsto con la ley de recursos sólidos? De residuos. De residuos. Por lo siguiente. Todo el mundo de acuerdo, y se salió con un acuerdo, y estaban todos puestos sobre la mesa, pero en el camino como que alguien metió la mano. Mira, siempre hay presiones ante una ley que afecta a intereses muy grandes. Siempre tiene que haber presiones, no vamos a ser ingenuos, pero al final yo creo que la visión del presidente de la República se impuso, y yo creo que es sana. El presidente ha dado una medida muy sana, una voluntad política muy expresa de que hay que preservar el medio ambiente en la República Dominicana. Senador, la sanidad es importante siempre, y eso lo tiene el presidente, y usted también. ¿Quién se metió en el medio que impidió que se aprobara? ¿Sector empresarial? ¿Quién fue que baneó, para usar un término callejero? Yo no tengo esa información, ustedes son periodistas acuciosos. No, pero si usted que está allá y fue que manejó la ley, no la sabe, imagínese nosotros. Yo le doy una respuesta pueblerina, no tengo también esa información. Pero usted que está allá, senador. Sí, pero no tengo esa información. ¿Puede decirse que le colaron a ustedes algo que ustedes no vieron? No, eso no sucedió. Hubo, por ejemplo, la mayor presión que hubo fue la municipalista, porque establece un impuesto importante. Se le va a distribuir ese impuesto a los municipios, a los ayuntamientos, se va a distribuir, pero al margen de ahí yo no conocí otro tipo
por lo menos a Pedro Catrén, o sea, no hubo ningún tipo de presión. Yo recibí como presidente de la comisión a todos los empresarios, el CONEP, la Asociación de Hoteles, todos los recibí de manera pública y transparente. ¿Puedo concluir que un fantasma se cruzó? Bueno, los fantasmas nadie sabe quiénes son. Esa experiencia, O sea, un fantasma se cruzó. esa experiencia Don con Pedro, una tacita Ay, de sí, café, café Santo Domingo. Senador, Estos muchachos son muy traviesos. gracias. Senador, esa experiencia con la ley el proyecto de ley de residuos sólidos puede llevarnos a algo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, que los legisladores tienen que reunirse y escuchar los intereses de diferentes sectores, farmacéuticos, petroleros, y así que cada sector abiertamente tenga una persona que haga el lobismo formal, pero debe estar registrada en el Congreso de la República Dominicana. Claro, en Estados Unidos eso es transparente, el lobismo. Aquí hay hubo un senador de la Fuerza del Pueblo, Franklin Rodríguez de San Cristóbal, Sí. Que propuso una ley de lobismo en la República Dominicana, pero no tuvo salida. Esa ley nunca se conoció en una comisión ni en el hemiciclo. Yo creo que eso sería una forma de transparentar esa situación. Los senadores en Estados Unidos abiertamente se reúnen con las empresas, pero todo tiene que ser transparente y hay una fiscalización muy rígida en Estados Unidos a los congresistas. Catrén, hay dos miembros de su órgano, dos miembros del Senado de la República que son consejeros ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Senado y un miembro de la oposición, de la segunda mayoría. Están abocados ya en el proceso de evaluación para la escogencia de 5 miembros que faltan para completar la matrícula de la Suprema y 10 que irían al Tribunal Superior Electoral. Le pregunto, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted? La gente ha estado criticando mucho el proceso de evaluación de 3 de la Suprema que no fueron evaluados y fueron rechazados para permanecer en la posición, y hay quienes entienden que el proceso que se lleva a cabo es innecesario porque ya están elegidos, ya se sabe quiénes son los que van. ¿Cuál es su opinión? Mira, los 3 jueces de la Suprema que retiraron, que no aprobaron el tamiz del Consejo Nacional de la Magistratura, había un juez que para mí era uno de los jueces más capaces que ha tenido la judicatura dominicana, que es Alexis Ríos Ortiz. Yo entendía que ese juez debió haber continuado en la Suprema, que le faltaban 2 años. Ese fue el criterio que utilizaron para suspenderlo, ya limitar el ejercicio de sus funciones más allá del tiempo. Yo creo que en este momento la evaluación va a ser bastante abierta por la cantidad 83 candidatos. De candidatos que hay candidatos muy buenos, hay algunos candidatos que son jueces ya en ejercicio, que tienen una experiencia, es muy posible que eso tengan una ventaja en la selección, pero yo creo que la fiscalización que hay en el Consejo Nacional de la Magistratura, fíjate que la decisión anterior fue una decisión muy apretada, el presidente tuvo que imponer, o sea, la decisión calificada que él tiene para poder romper el empate que había. Yo creo que en este momento la selección va a ser mucho más abierta, mucho más sopesada, con criterios de evaluación, o sea, porque hubo algunas críticas al Consejo Nacional de la Magistratura por el retraso que hubo en términos de no publicar las actas. Yo creo que ya toda esa experiencia anterior va a ser superada y vamos a tener una selección mucho más idónea. Mire, opinión suya sobre estos casos rarísimos de narcotráfico, vinculación del narco y la política. ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, yo creo que el PRM tiene que abocarse a tener filtros mucho más estrictos en la selección de sus candidatos a los diferentes cargos, de regidor hasta senador. O sea, no podemos repetir esta experiencia que ha habido, es lamentable
esta experiencia. El narcotráfico es una pandemia en nuestro país que ha penetrado mucho, a pesar de que este es el gobierno que más ha perseguido el narcotráfico. La cantidad, hay alrededor de 2.000 toneladas de sustancias narcóticas que se decomisan todos los años. Tenemos un director de la Dirección Nacional de Control de Drogas que es excelente, el contraalmirante Cabrera Ulloa, es una persona de una capacidad, una idoneidad, pero yo creo que el PRM como partido y todos los partidos debían someterse. Tal vez sería interesante una revisión de la ley de partidos políticos para establecer una serie de sistemas de controles mucho más acabados a lo que hay hoy día. Yo siempre he dicho que con el tema del financiamiento privado también hay que tener, nosotros tenemos un sistema mixto de financiamiento público, pero también financiamiento privado, y no hay los controles adecuados. Yo creo que la Junta Central Electoral también tiene que jugar un papel importante en establecer las cuotas de lo que cuesta cada campaña. Hay países, por ejemplo, como Canadá, que un candidato presidencial no puede gastar más de $3 millones, y aquí no hay límite. Está abierto. Las campañas dominicanas son tan costosas como las campañas en Estados Unidos. Yo recuerdo un artículo de Juan Bolívar Díaz en el 2010 que dijo que Leonel Fernández gastó $200 millones, prácticamente lo mismo que gastó Obama en ese periodo. De modo que yo creo que a través del financiamiento y una serie de investigaciones, de controles a los candidatos, podríamos resolver este lamentable tema que ha afectado al PRM indiscutiblemente, y también ha afectado a otros partidos en situaciones. Ahí está el caso Quirino, fue un caso que conmovió no solo al Partido de la Liberación Dominicana y el expresidente Fernández, sino conmovió a toda la sociedad dominicana, aquellas declaraciones de Quirino, cómo trajeron a Quirino de Estados Unidos. Todo eso fue una situación que afectó el sistema de partidos políticos de la sociedad dominicana. Pero también los vínculos que tuvo en el gobierno de Hipólito Mejía y el PRD cuando se desconoció todo eso. Por eso es que hay que tener cuidado con señalar a un partido en particular. Es un problema sistémico. Yo dije que afectó el sistema de partidos políticos. Y todos los partidos no deben de estar acusándose uno con otro. Pero quiero, por favor, una parte muy humana, legislar para mejorar la ley 352 del 98 sobre protección a la persona envejeciente. A veces vemos una persona que no tiene ya las facultades, pero fue muy productivo, cuidó a sus hijos, los formó, y están solos, expuestos a situaciones porque su capacidad mental ha disminuido, pueden dejar una estufa encendida, pueden provocar un daño a sí mismos o a terceros que vivan en un edificio. ¿Cómo mejorar esa legislación para que los envejecientes, tenemos un Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, se sientan protegidos y que el Estado juegue un rol en ese sentido? Sí, ahí ese tema va a ser contemplado en la Ley de Seguridad Social, y el senador Antonio Tavera precisamente introdujo hace poco una iniciativa legislativa sobre el tema de los cuidados a las personas envejecientes, y también el plan social de la presidencia ha establecido un sistema de cuidado, una cantidad de personas que se van a dedicar a cuidar envejecientes. Este es un tema humano. Realmente la vejez en República Dominicana es muy lamentable. Yo lo veo en mi provincia, el tema como la gente clama por una pensión de 10,000 pesos, lo pírrico que son el sistema de pensiones en la República Dominicana. Hay personas que se pasan 30, 40 años trabajando y después reciben 7, 8 mil pesos de pensión. Yo creo que eso realmente hay que enfrentarlo, hay que modificarlo. Esa es una carencia, una desigualdad que no puede seguir existiendo en la sociedad dominicana. Senador, díganos de Samaná, ¿cómo va el turismo en Samaná? Samaná va muy bien, porque el presidente ha puesto la mirada
hacia Samaná tenemos grandes inversiones. Ahora estamos terminando la carretera de Samaná, el malecón de Samaná se terminó y toda la parte de resolver el problema hidrográfico que había en el malecón de Samaná de la ¿Y la entrada? La entrada está casi terminada. Desde que llegó Eduardo Estrella, se está trabajando, incluso se le pusieron unas mallas hace poco a la montaña para evitar derrumbes y que pudiera afectar un vehículo, una persona. Se está trabajando en la terrena, terminamos el pueblo de los pescadores, el acueducto de Sánchez, los 3 hospitales municipales son 3 hospitales con servicios eficientes, los liceos principales de mi provincia han sido remodelados, tenemos el sistema TRAE, es bellísimo ver por la mañana cómo esos autobuses buscan los niños, el personal capacitado que baja a los niños, lo ayuda a cruzar las calles. Yo creo que ha habido mejoría notable en la provincia de Samaná. Da deseo de coger para allá, don Pedro. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos por allá. Don Pedro Castrén, vicepresidente del Senado. Mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada.